Bueno, pues mucho gusto, querido público que nos ves en el día de hoy. Es para mí un placer retomar después de varios meses estas entrevistas que realizamos a mujeres que, como siempre me ha gustado decir, somos mujeres comunes, pero con unas historias extraordinarias y que a todas nos sirven como ejemplo de vida. Hoy estamos con María y bueno, María, ¿cómo estás? Me da mucho gusto de que estés con nosotras. Espero que todo vaya bien. Muchísimas gracias. Ya sabes que para mí también es un placer estar aquí contigo porque te admiro también por tu historia personal. Muchísimas gracias, María. Pues les voy a contar un poquito quién es María. María Álvarez de Eulate es periodista por la Universidad de Madrid. Trabaja en Radio Nacional de España desde el año 2000. Ella estuvo 6 años haciendo información sobre América Latina del 2000 al 2006. Realizó información sobre África del 2015 al 2018 y en un programa que ella emitía en Radio Exterior de España para el continente africano llamado África Hoy. Desde 2018 hasta septiembre de 2023 ha sido la directora del programa diario de información internacional Cinco Continentes de Radio 5 y ha cubierto el conflicto de Ucrania. Ha estado ahí 6 veces desde marzo de 2022. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar la charla contigo, María, y me gustaría mucho que nos hablaras, por favor, sobre cómo y por qué tomas la decisión en tu vida de ser periodista. Pues fíjate que fue una decisión que tomé en la adolescencia porque hasta entonces siempre había pensado dedicarme a las ciencias, a la biología, a los animales que me gustaban, pero a partir de la adolescencia, un poquito ya mayor, empecé a leer los periódicos, a ver los informativos y a interesarme por la actualidad de América Latina. Fíjate que entonces estaban abiertos todos los conflictos en Centroamérica, todavía no se habían iniciado los procesos de diálogo y de reconciliación, los procesos de paz, los acuerdos de paz todavía no se habían firmado cuando yo estaba estudiando todavía en el colegio. Yo empecé a interesarme por toda esa información, por toda América Latina, y mi sueño era, fíjate, poder cubrir los conflictos de América Latina y contar lo que pasaba. Siempre me he sentido muy ligada pues, al continente, no solamente por los conflictos, sino también por las dictaduras en el Cono Sur, con la historia de México, un país por el que siento también debilidad y que conozco. Los 70 o más de 70 años del PRI en el poder, toda esa historia me parecía fascinante. Entonces empecé a dar un giro en mi vida, yo escribía muy bien, se me daba mucho mejor la lengua, la literatura, escribía poesía a veces, y se me daba mucho mejor que las ciencias, que se me daban fatal. De matemáticas, de física no entendía nada y yo me daba cuenta de que por ahí no iba a poder realizarme personalmente, que me iba a costar mucho, y sin embargo sí de la otra manera. Me atraía del periodismo también que consigues hablar con los testigos de nuestro tiempo y con los testigos de muy diversa índole. Puedes hablar con políticos, puedes hablar con clases desfavorecidas, puedes hablar con grupos sociales de distinta tendencia, en distintas circunstancias, y yo creo que eso al final te da un bagaje que te lima todos los prejuicios, te elimina todos los prejuicios, porque te hace respetar, te hace ver un poco bueno, pues la amalgama de prismas que hay siempre sobre un acontecimiento, que ese en realidad es nuestro deber como periodistas, poner al público todas las visiones y que sea la persona que nos lee o que nos escucha la que se forje su propia opinión, bueno, pues con todos los datos. Y así empecé a soñar con el periodismo y te diré que me matriculé en la Universidad Complutense de Madrid, pero la carrera no valía para nada, Gabriela, no valía para nada. No sé si esto le ha pasado también a otras mujeres, pero nos ponían asignaturas de derecho, nos Sí. ponían asignaturas de historia del periodismo, nos teníamos que aprender nombres de periódicos desde el siglo XIX y bueno, solamente teníamos una asignatura de relaciones internacionales en quinto de carrera, en el quinto año.
redacción periodística solo teníamos en primero. Es decir, era una Sí, licenciatura que yo estuve a punto de abandonar, fíjate, ajá. estuve a punto de abandonar porque veía que por ahí no me encontraba, hasta que después ya de la carrera tuve la oportunidad de trabajar primero en mi ciudad, que es Burgos, y después ya tuve la oportunidad de matricularme en el Máster de Radio Nacional de España, que es donde desde el principio fue un año lectivo con prácticas y luego con posibilidad de contratos, donde tuve la oportunidad ya de entrar en el área de internacional y me dejaron dedicarme al área que me interesaba, que era América Latina. Así que fue un sueño cumplido, fíjate. Pues excelente todo esto que me cuentas. Yo fíjate que te voy a contar algo interesante de mí, de mi persona. Y es que yo cuando elegí carrera, a mí me pasó un poco al revés que tú, porque a mí me iba muy bien en todas las ciencias, cuando estaba en el colegio, y me iba muy bien en las ciencias. Entonces, aquellos profesores de química, de física, me decían, no, tú vete por el área de ciencias porque es que, bueno, es que se ve que eres una buena para esto. Y me matriculé en la carrera de física. ¿Sí? La cual lógicamente no terminé porque aquello era complicadísimo, o sea, no tenía nada que ver con lo que, o sea, yo lo que ya la carrera no tenía nada que ver con cuando estás en el colegio, ¿no? Que en México se llamaba la preparatoria, que es el bachillerato, ¿no? Y no tenía nada que ver, entonces estuve luchándole como por año y medio, pero yo veía que aquello nada más no iba a ninguna parte. Y a mí me encantaba también todo el tema de escritura, o sea, me encanta escribir, me encanta también la poesía, me encantan todo este tipo de cosas. Y el tema es que realmente en un momento dado yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces me decidí a cambiar de carrera y como me encantaba escribir, y me gustaba en ese momento mucho la política, me sigue gustando, ¿sí? Pues yo dije, yo voy a estudiar ciencias políticas, pero con un objetivo. Yo voy a ser analista político. Y entonces yo quiero hacer análisis político, pero quiero escribir, o sea, y quiero subir, bueno, pues poner mi análisis político en diferentes sitios, ¿no? Con ese objetivo empecé a estudiar la carrera. Como dices tú, la carrera tenía como un poco de todo, ¿sí? Relaciones internacionales, como dices tú, y mil cosas que poco, mucho no te acaban de servir, ¿no? Mucha historia, muchas cosas por el estilo, ¿no? Al final, al principio nunca trabajé, o sea, me gradué, pero nunca trabajé haciendo para lo que supuestamente yo había estudiado la carrera. Luego mi carrera, como tenía un área administrativa, o sea, estudiamos ciencias políticas y administración pública, pues me fui a trabajar al área privada, ni siquiera a la pública, y acabé por otro lado que no tiene caso ahora contar. Fíjate tú que acabé en el análisis político hasta ya muy mayor, o sea, apenas hace unos 10 años por ahí. En México conocí a un chico que hace análisis político bueno, en revistas mexicanas, como la revista Siempre, etcétera, que son revistas de corte político, y él fue el que me dijo, ¿quieres realmente hacer análisis político? ¿Me ayudas? ¿Me haces? Pero necesito que me informes de cosas de Europa porque tú estás en Europa, lo que está pasando en Europa. Entonces, me hicieron corresponsal en Europa para la revista mexicana. No tanto como corresponsal que iba yo a los sitios, sino que pues, yo analizaba lo que estaba pasando, escribía y lo mandaba, ¿no? Así que mira, un poco incursioné también un poquito en esta área, ya lo dejé, ya no lo hago, pero mira, al final un poquito por ahí fue la cosa y bueno, pues me hace gracia porque un poquito tenemos algo Sí. semejante, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, María, que entráramos un poquito en materia, porque quisiera saber cuándo y cómo sucede que tú te conviertes en periodista que tiene que cubrir una guerra, ¿no? Esto, yo creo que todas las mujeres lo encontramos
difícil, ya para un periodista hombre, más para una mujer. Creo que lo que yo nunca, gracias a Dios, he estado en una guerra, pero me imagino que debe de ser algo muy fuerte, muy duro. Y por qué sucede, cómo va, cuándo vas, cómo vas. Cuéntanos un poquito esta historia tuya. Pues fíjate que os estaba comentando que a mí una de las cosas que me llamaba la atención cuando era adolescente era cubrir los conflictos que había entonces en Centroamérica, pero yo jamás, jamás, en todos estos años que sí he hecho mucha información sobre América Latina, tuve la oportunidad de viajar a algunos países, a México, a Chile, a Argentina también, pues cubrir el caso Pinochet, pero nunca, nunca había cubierto un conflicto. Luego también he hablado de África, pero no he ido a ningún país en conflicto. ¿Cuándo me viene la oportunidad de cubrir la guerra? Pues a mis 51 años, Gabriela, yo tengo 52 ahora. ¿Por qué? Yo estaba haciendo el programa Cinco Continentes. En principio, yo estoy en la redacción. Yo ahora mismo llevo unos años en los que no salgo a la calle prácticamente. Son los periodistas de la redacción los que lo hacen y trabajan para el programa, para los informativos. Pero con la guerra de Ucrania sucedió una cosa y es que el enemigo era Rusia, era un enemigo muy temido. Y en el área de internacional de Radio Nacional nos encontramos con que prácticamente nadie se atrevía a ir sobre el terreno. Y entre ellos, ninguno de los compañeros masculinos. Ujú. Solamente había una compañera, Aurora, que tiene 59 años, que ella ya había estado precisamente en Ucrania, conocía muy bien el país porque había estado en elecciones y porque había estado justo cuando estalló la guerra. Ella ha cubierto además otros conflictos, el Nagorno-Karabaj. Ella, que es una mujer con experiencia, sí se prestaba. Y también se prestaba el que era nuestro corresponsal en Washington, Fran Sevilla, que ha cubierto muchos conflictos y también se prestaba. Pero Fran tiene 62 años. Pero de todos nuestros compañeros, nadie, nadie, nadie se atrevía. Decían, no, mi línea roja es la guerra, además no hubiera una guerra donde el enemigo es Rusia. Y solamente de mujeres estábamos Aurora, otra compañera que era una chiquita contratada, que ni siquiera era fija en la empresa, a la que se le dio la oportunidad de ir un par de veces, pero bueno, eh, luego ahí había problemas también, porque en realidad estábamos muchos trabajadores fijos y era normal que lo hiciéramos nosotros. Y yo, con lo cual me ha tocado ir 6 veces al país. Me ha tocado 6 veces porque nos hemos rotado Fran Sevilla, Aurora Moreno y yo. Porque Mónica, esta otra compañera, pues en un momento dado ya se la descarta porque también se le van acabando los contratos que tiene y lleva tiempo fuera, engancha unos contratos con otro y no siempre está en la empresa o en el área de internacional. Y, y la primera vez que fui, que como te digo fue a los 52 años, fui con mucho miedo. De hecho, mi primera incursión fue al oeste del país, a Leópolis. Era una ciudad retaguardia de la guerra, no estaba en el frente, estaba muy lejos de Kiev, que era donde se acercaban los rusos, y yo viví pues toda la crisis de refugiados, Gabriela, que eran mujeres, jóvenes, ancianas y niños menores de los 18 años, porque los hombres estaban obligados a quedarse. Los hombres las llevaban hasta Leópolis, a veces no, a veces llegaban ellas solas con toda la vida a cuestas y cruzaban desde Leópolis a Polonia. Y he visto ese éxodo con rostro de mujer y también he visto, luego si queréis hablamos de algunas cosas de la guerra, pero también he visto cómo la fisonomía del país ha ido cambiando porque al final los hombres están muriendo, muchos hombres están muriendo en el frente, van quedando chavales de menos de 18, pero es verdad que de 10, 30, 40, 50 está muriendo muchísima gente, muchísimos hombres, y el país está cambiando y está adquiriendo una fisonomía de gente mayor, Mm. hombres y mujeres mayores, pero muchísimas mujeres, y luego mujeres y niños, pero que Ah, tienen a partir de 6 años, porque no hay nacimientos, no hay embarazos casi. claro, no. Así que Sí, claro. ese es un poco el país que me encontré y el país en el que se está transformando Ucrania. Claro.
Tu visión como mujer, claro, nos explicas esta situación que, bueno, un poco hemos podido percibir gracias precisamente a todos los periodistas que han ido y que nos mandan imágenes y las vemos pues por los informativos y todo esto, ¿no? Pero el estar ahí y el verlo pues cara a cara, porque es diferente que estoy viendo un informativo y aunque yo sienta empatía por esa situación, realmente no me queda tan cercano, ¿no? De hecho, le comentaba el otro día a unas personas que no sé la razón real por la cual lo de Ucrania no lo siento tan cercano como lo de Israel, por ejemplo. La situación de Israel la siento como más cercana a Europa, o sea, como que, y bueno, no quiero revolver Ujú. cosas, pero siento un poco que el problema de Israel, pues, puede en un momento dado agrandarse, mientras que el de Ucrania yo no lo sentía así, yo sentía como que se iba a quedar en esa burbuja, que es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer de tu edad, madura, que de repente se encuentra viendo todo aquello? O sea, ¿cuáles son tus emociones, tus sentimientos ante esa situación, no? Pues mira, en primer lugar, la primera lección que me dejó Ucrania es que lo que ha sucedido allí, que te cambie la vida, aunque es verdad que había unos antecedentes, había guerra desde 2014, la sociedad está polarizada, al oeste es más europeísta y al este es más rusófila y rusófona también, pero lo que ha pasado en Ucrania nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Siempre hay un detonante y Mm, un caldo de cultivo, que suele ser también la polarización de la sociedad. Esto hablo a nivel general, hombres y mujeres, y en un momento dado perder las libertades, perder la democracia, perder la paz, no es tan complicado. Te das cuenta de que ahora mismo es impensable pensar, por ejemplo, que esto nos pueda suceder aquí en España, pero quizá 5 años vistas y las cosas cambian, a veces te planteas eso, ¿no? Cuestiones como que damos por supuestos muchos valores mm, y muchos derechos que hemos adquirido, y no nosotros, sino los hombres y sobre todo también las mujeres que nos han precedido, ¿no? Las que nos han dado la posibilidad de votar, de divorciarnos, de abortar, de tener nuestra independencia económica. Entonces te das cuenta de eso, de que todo es frágil, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, he aprendido mucho de la fortaleza de las mujeres y de la fortaleza de las mujeres ucranianas en concreto. Te voy a decir por qué. Porque los hombres, casi todos, como os decía, se van al frente y se quedan los hombres muy mayores o los niños. Las mujeres han tenido que tirar del país en todos los aspectos. Se han quedado en las zonas cercanas al frente, sobre todo la gente más mayor, las mujeres más mayores, se han decidido marcharse del país con los niños a cuestas, son desplazadas internas también dentro de Ucrania, han tenido que ponerse a trabajar, en algunos casos en otras cosas para las que no estaban preparadas, como enfermeras, como médicos, como economistas, en sectores que son necesarios para el desarrollo del país, porque la guerra se libra en muchos frentes. Y fíjate, Gabriela, que me llama muchísimo la atención, y esto lo he visto en muchísimas mujeres y mujeres mayores, ¿eh? Yo ujú, de verdad que las mujeres mayores, esa generación que ahora tienen 70, 80, incluso 80 y muchos, es una generación que ha vivido la ujú, guerra mundial, mm, conocieron a los nazis. mm, Cuando fueron pequeñas, yo he conocido gente que cuando fueron pequeñas fueron llevados a campos de concentración y que perdieron su casa por primera vez. ujú, Después vivieron toda la época soviética, con la hambruna que hubo en Ucrania, con esa asfixia también por parte de Stalin, con lo cual pasaron hambre, se veían rogando a los militares caramelos, algo de comer, han tenido infancias muy duras, infancias en las que tenían que ir, fíjate, nos contaban estas mujeres, eh, mientras cualquier niño está jugando a su edad, pues ellos tenían que ir a cualquier carnicería o panadería en la que se suponía que una semana, un día a la semana había carne o había pan, y iban niños pequeños a hacer la cola mientras
sus padres terminaban de trabajar en el campo donde fuese y 1 hora y media después llegaban los padres ya para comprar con el dinero, o a veces eran los niños pequeños, pero te estoy hablando de muchísimas niñas, Mm. esto nos lo contaban las mujeres sobre todo, muchísimas niñas bueno, pues que tenían esa vida durante la época soviética. Después, en 2014, la guerra del Donbass, en la zona del este, todos los grupos prorrusos, incluso alentados desde Rusia o porque eran grupos independentistas dentro de Rusia, bueno, pues arman una guerra y vuelven a perder su casa por segunda vez en la vida. La han perdido de pequeñas porque sus padres fueron llevados a campos de concentración y ellos también. Yo he conocido mujeres que estuvieron en campos nazis. Después, en la guerra de 2014, pierden sus casas y se han tenido que marchar y a otro punto del país, incluso pues algunos países cercanos, pero Polonia como mucho. Y ahora personas mayores que han perdido su casa por tercera vez, mujeres mayores y muchísimas mujeres, Gabriela, que estando en la línea del frente se niegan a abandonar sus casas, sus gallinas, sus vacas, porque sigue habiendo muchas granjas y mucha economía familiar. Venden sus huevos, sus patatas en la zona más rural, en la puerta de las casas, hacen trueque como era España cuando éramos pequeños nosotros. Y esa realidad de las mujeres, esa fortaleza, las mujeres que se han marchado con los hijos a cuestas, que no saben si van a volver a ver a los maridos. Los niños tienen muchísimos problemas, Gabriela, tienen pesadillas, tienen trastornos del sueño, tienen ataques de pánico, a veces tienen frío, tienen miedo. Hay muchos niños también con problemas, autistas, síndrome de Down, a los que he visto a madres construir auriculares Ujú. caseros para insonorizar y que no tengan ataques de pánico durante los bombardeos, cuando no se podían ir. He visto una lección de supervivencia, de verdad, que yo considero que es una generación, y hablo de las mujeres porque son las que al final son las que no están en el frente y las que están arreando, ¿no? con todo. Entonces, me sorprende su fortaleza, pero también tiene que ver con la historia tan terrible que han vivido, ¿no? Han vivido varias guerras, han vivido la invasión nazi, han vivido la época soviética y el estalinismo, todo lo que vino después, pero el estalinismo que fue lo más duro, y la guerra de 2014 y esta guerra ahora. Entonces, de verdad, nosotros muchas veces tenemos un sentimentalismo en Occidente que cuando tú vas allí ves a mujeres mayores que están plantando y cultivando patatas, que tienen la casa destruida de un bombardeo y no se sabe de dónde te sacan un trozo de bizcocho y un café. Ujú. Y con una sonrisa, una fortaleza y una entereza que de verdad, yo no sé si nosotros seríamos igual, si nosotras seríamos igual, fíjate, o nos Fíjate hundiríamos que antes. sí, me apasiona lo que estás diciendo porque es verdad que en Occidente eh, estamos, y sobre todo en la época actual, estamos como muy acostumbrados a la vida fácil, ¿no? A la vida light, ¿no? Mm. A que todo está como muy prehecho y nos quejamos de cosas a veces simples, insignificantes, ¿no? Eh, simplemente de que me quedé, el móvil se me descargó y qué voy a hacer y es un desastre, o no hubo en el súper tal cosa y tendré que ir a otro súper. O sea, son cosas tan insignificantes, pero a veces nos parecen como enormes porque estamos acostumbrados a que todo sea pronto, a que todo sea rápido, a que todo lo tenemos, ¿no? Te quejas de cuando en el súper faltan cosas porque eh, tu mentalidad está en que vas al súper y lo tienes que encontrar todo, ¿no? O sea, y no piensas en que en cultivar jamás, o sea, yo por lo menos personalmente nunca he cultivado nada en mi vida, o sea, yo creo que no sabría ni cómo empezar o por dónde empezar, ¿me entiendes? Eh, y yo creo que, como dices tú, si ahora mismo empezara una guerra, pues sería una situación que no sabríamos ni qué hacer, ni por dónde empezar, yo creo que nos saldría una fuerza.
yo lo creo. Yo estoy segura que algo saldría de todos, no nada más de las mujeres, que nos ayudaría a sobrevivir, porque finalmente está esa fuerza de supervivencia que todos tenemos, pero creo que sería eh, no tan fácil, porque la juventud, sobre todo, veo que, bueno, que chicos y chicas están como que en un mundo color de rosa, ¿no? En donde las cosas les parecen súper fáciles y no tienen ni idea de lo que es la guerra, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi suegro que vivió aquí en España la guerra civil, ¿sí? Y que nos contaba ya allá en México, ya él ya se había casado, se había ido a México, y a mi marido y a mí nos contaba, es que ustedes no saben lo que es tener que comer una comida que ya está descompuesta, y no las comíamos porque era lo único que había, porque a lo mejor nos quejábamos de que, uy, este jamón se ha pasado de fecha de caducidad, pues ya no hay que comerlo, ¿no? Y él decía, no, yo me lo como porque ustedes no saben lo que yo me he comido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues no están en nuestra mentalidad. Y cuando tú lo puedes vivir tan de cerca como tú lo has vivido con estas personas, es que yo creo que tenemos que tomarlas de ejemplo, ¿no? De ejemplo en el sentido que, bueno, Dios quiera que nunca nos toque una guerra aquí, pero de ejemplo en el sentido de decir, oye, vamos siendo un poquito más fuertes, ¿no? Vamos quejándonos de menos cosas intrascendentales como lo hacemos y vamos buscando un sentido a nuestra vida, ¿no? Porque en mi trabajo me sucede que llegan personas, mujeres principalmente, porque nos dedicamos a mujeres, y a decirme, pues mira, tengo trabajo, tengo familia, tengo una situación económica estable, pero mi vida está vacía. No encuentro un sentido a mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Y estoy segura que estas mujeres con las que tú has hablado, eso ni se lo cuestionan, o sea, lo primero es sobrevivir, ¿no? Me imagino yo. Bueno, también te diré una cosa, Gabriela. Por un lado está la fortaleza individual, la experiencia que tienen como sociedad y como país, pero a la fortaleza individual hay que unirle la solidaridad. Y lo que hace sobrevivir a estas mujeres en la sociedad ucraniana en general son las redes de solidaridad que se han tejido a raíz de la invasión desde el minuto uno. Eso es lo que hacen las mujeres que se han quedado solas. Hay mujeres que viven en sótanos, en las zonas más cercanas al frente, que comen lo que buenamente pueden, lo que les llega a veces de ayuda humanitaria y si tienen que comerse un gato, pues se lo comen Claro, o no claro, claro. comen. Lo que es, pero es la solidaridad, es decir, que a veces cuando hablamos de, de empoderamiento, ¿no? De esta palabra que se nos llena tanto la boca, por un lado, es lo que tú dices. Hay veces que la gente tiene fuerza suficiente, otras veces no la tienen, porque estas mujeres a veces han perdido a todos los hombres de su familia en la guerra, eh, o están desaparecidos, o tienen a padres enfermos que necesitan oxígeno y medicinas que se han quedado en los territorios que ahora están bajo ocupación rusa. Y eh, hay veces que tú solo no puedes. Entonces, yo creo que lo que está haciendo que esta sociedad sea capaz de sobrevivir y capaz, sobre todo, de mantener una dignidad y un orgullo es también la solidaridad. Creo que eso Claro. es esencial. Creo que eso es esencial. Tú me hablabas de la gente joven, de igual ahora menos más egoísta, por así Sí, decirlo, ¿no? Menos altruista. Y es verdad, en realidad, no sé, ahora que se ha puesto, se está recordando también a través del cine eh, esa tragedia de los Andes, ¿no? Del accidente de sí, los Andes y la Sociedad de la Nieve, ¿no? Esta película que ahora mismo está ganando premios, pero en realidad todo eso es un ejemplo de, ya no solo de fortaleza personal, que cada uno luego se ve quién es más fuerte y más débil, pero se ve como la solidaridad, como en un momento dado tener un perfil bajo, un perfil más alto, pero sobre todo ensamblar y hacer que la máquina funcione a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de la vida cotidiana, ¿no? El hecho de que no es, oye, si necesitas algo me llamas, no, es que vayas a un sitio y que cojas a los hijos de otra mujer que acaba de llegar de otra ciudad y les des de comer, ¿no? Que les sí, pongas un plato de sopa, por sí, ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí. eso es lo que está ¿Qué pasa?
dando fuerza a esta sociedad y sobre todo no le ha quitado la dignidad, porque es que Mm, una guerra es que es lo más indigno que hay, sí. es lo más indigno que hay. Sí, 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 sí. Ay, María, pues yo sé que pasaríamos muchas horas hablando de este tema porque seguramente hay muchos detalles y a lo mejor historias que has conocido de primera mano, pero yo quisiera preguntarte, tú, María, tú como persona, en el trabajo que tú Mm. realizas como periodista, este acercamiento que has tenido a, pues esas situaciones que son difíciles, que son muy duras, pero que también son de aprendizaje, creo yo, ¿no? Eh, ¿Tú te sientes una mujer empoderada? ¿Sientes que hacer esto llena el propósito de tu vida? Sí, mira, yo me siento una mujer empoderada, pero no solamente porque en el periodismo he ido cumpliendo mis sueños, no de la manera en la que yo lo pensé. Yo nunca he sido corresponsal de guerra en América Latina, pero al final he ido dedicándome a la información que me gustaba, pero como te decía antes, pues también me gustaban mucho los animales y al final he conseguido trabajar, aunque no estudié y trabajar con ellos, he conseguido irme a África y trabajar con chimpancés, irme a Portugal y trabajar con lobos. Bueno, he hecho un montón de cosas en la vida que me han gustado de distinta manera como yo las tenía forjadas en mi cabeza de pequeña. Pero fíjate, mi padre, que era un hombre muy igualitario, nacido en el 37, en plena guerra civil española, siempre nos dio un consejo, siempre. Primero que todos somos iguales, pero sobre todo nos decía a sus tres hijos, éramos un chico y dos chicas, pero nos decía mucho a nosotras también que en la vida intentásemos siempre, siempre, fíjate Gabriela, tener independencia económica, porque eso nos daría capacidad de decisión Mm, y en un momento dado ante una relación tóxica o ante un jefe. mm, Yo he renunciado, he podido renunciar a trabajos, no he tenido, sí, una vez tuve un jefe un poco más machista, pero en realidad él tenía muchos problemas personales, pero yo he trabajado mucho y he seguido siempre un poco esa máxima porque en un momento dado, si no estás contento en un sitio, te puedes marchar, tienes un colchón. Y simplemente te voy a decir que en la guerra yo lo he visto, que la gente pierde sus casas, la gente pierde todo, pero al final la gente que tiene eh, liquidez en el bolsillo, puedes pagar un salvoconducto para irte, aunque seas hombre, te puedes librar y sobornar para no ir al frente. mm, Puedes pagar para que te monten en un autobús y salvar la vida. Puedes pagar por comida. mm, mm. Eh, tienes la capacidad como para no tener que poner a un hijo tuyo a trabajar. Puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, la vida te va llevando por distintos derroteros, pero yo he visto que esto a mí me ha ayudado mucho en la vida. Yo he cumplido un poco todas mis vocaciones, que eran muchas, no solamente en el periodismo sí, pero porque estoy en una empresa además muy igualitaria, y lo he visto en la guerra. En la guerra, al final, quien tiene independencia económica tiene un pasaporte para sobrevivir. Por supuesto. Sí, sí, yo creo que eso es Suena, así. suena muy frívolo, Gabriela, pero es No, así, no, ¿eh? pero es real. De hecho, uno de los objetivos de la FEL es justamente el empoderamiento por medio del emprendimiento. Es decir, Mm, que aquellas mujeres que quieren eso es. hacer algún emprendimiento, nosotros les damos todo el apoyo que necesitan. Lógicamente tenemos gente especializada en temas de empresa y todo esto para que les dé un apoyo profesional y puedan hacer un buen emprendimiento y, como dices tú, tengan la capacidad de independencia económica, porque sobre todo en América Latina, en Europa no tanto, la mujer está, es una sociedad, la europea, más acostumbrada a que la mujer y el hombre trabajan. En América Latina, tú lo sabes porque has vivido ahí. Actualmente ya no tanto, pero todavía cuando yo era joven, sí, era, bueno, tú te casas y es el hombre el que se pone a trabajar y tú te dedicas a tu casa, ¿no? Esto lo que hace es que haya mujeres que si están en una relación tóxica o están en una situación complicada o simplemente se quedan viudas, pues aquello es
un terremoto, porque Ujú. entonces ahora yo, ¿qué hago con mi vida? Hay mujeres que no pueden salir de la relación tóxica porque les da miedo, porque no saben cómo van a seguir adelante, si tienen hijos pequeños, cómo los van a mantener, ¿no? Entonces, nosotras hemos pensado el empoderamiento también es, lógicamente, como dices tú, tener una libertad económica. Y esa libertad económica la tienes, a veces la tienes que obtener, pues, de un emprendimiento que no necesariamente tienen que ser, grandes empresas. O sea, O ahorros, un colchón, ahorros de... claro. hay momentos en los que puedes no trabajar, pero tener algo guardado, ¿no? Claro, Como ¿no? Y que decían sepas las abuelas en Castilla, en la faltriquera, que era una bolsita que se sí, escondían sí, debajo sí. de la falda, ¿no? Sí, 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 que Eso sepas es. hacer algo a lo mejor sencillo, pero que te dé una entrada económica, ¿no? Que saben tejer o que saben inglés o que saben ciertas cosas, bueno, pues haces un emprendimiento con eso para obtener, un dinero. Puede ser un dinero extra o a veces incluso puede ser tu manera de vivir, ¿no? Porque Incluso tu hobby, ¿no? Una afición claro. tuya puede convertirse en tu profesión también. Exactamente. Eso Y es. entonces, bueno, pues simplemente es ayudarlas a que lo armen, lo vean y lo sigan, y bueno, de ahí que consigan salir adelante. Entonces, tienes razón, o sea, yo creo que no es una situación, una cuestión frívola, sino que es algo que es lógico, que es real y que lo tenemos que empezar a ver más las mujeres. El tema de la, sobre todo en América Latina, ¿no? El tema de la independencia económica. Yo a mi hija, por ejemplo, que trabaja y tiene su profesión y hace sus cosas independiente, digo, pues yo bravo, perfecto, me parece excelente, ¿no? Y todas las mujeres que tienen la capacidad de tener esa independencia económica, independientemente de que tengas pareja o no la tengas o lo que sea, o Mm. sea, es que yo creo que eso debe de ser un tema independiente, ¿no? Y que la mujer tiene muchas capacidades. Y como dices tú, si nos enfrentamos a una situación, no es lo mismo que yo tenga la manera que tengo en el banco algún ahorro y que, pues no sé, me puedo pagar un hotel a lo mejor o me puedo pagar la manera de que me transporten a determinado sitio que de repente, pues te quedas, se te cayó tu casa y se te cayó el mundo porque no hay O más una formación, otra claro, cosa un curso que de formación, ¿no? no Yo hay pude nada. dejar un... Eso es. Así que bueno, pues sí, pues eso es algo que es un aprendizaje también. Y bueno, María, pues la verdad, como te digo, es un tema que daría para mucho, mucho y podríamos sacarle muchas cosas, pero bueno, yo sé que tenemos el tiempo limitado, así que pues a mí lo que me gustaría es que nos dijeras a las mujeres de la fe, el que tú sabes que nuestro objetivo es apoyarlas precisamente para que pues tengan un emprendimiento, para que encuentren ese sentido a su vida, ese propósito de su vida. ¿Tú qué consejo les podrías dejar a estas personas que nos estén viendo ahora? Que aunque se vean a veces en situaciones muy complicadas, en un pozo sin fondo y sin salida, el miedo y las amenazas que ellas pueden sentir en un momento dado son circunstanciales, todo es efímero, todo cambia, todo va pasando, la vida son etapas, hay etapas peores y etapas mejores, hay que tener paciencia, intentar buscar las herramientas, buscar ayuda, pero sobre todo no pensar que eso es definitivo, no pensarlo, porque siempre por lo general hay salidas. Lo que pasa es verdad que el tiempo locura es una frase que no gusta nada cuando uno está mal, pero es cierto que yo lo he vivido y lo puedo ver también en otras compañeras que lo que a ti te parece hoy un mundo, igual dentro de 3 años vistas muchísimo, pero ha cambiado totalmente, ya no es. Es decir, que hay que buscar salidas y sobre todo que piensen que todo es circunstancial y que todo en la vida va pasando. Todo es Así es. efímero, hasta nosotros. Sí, sí, totalmente, así es. Es verdad, sí, cuando te encuentras en esa situación, como dices tú, en ese pozo, en esa oscuridad, pues piensas que no hay más nada, ¿no? Y que ahí ya es para siempre. Y la verdad es que no es así. Entonces, también aprender a buscar ayuda, ¿no? Eso Ayuda de es. gente cercana
y si se puede profesional mejor, ¿no? Para que nos hagan ver este tipo de cosas, nos hagan ver que sí hay luz y Eso que sí es. hay manera de salir de esa situación y que muchas veces esa salida está ahí mismo, pero no la estamos viendo, ¿no? Así que La solidaridad y el apoyo profesional y personal, desde luego, hay que sobre buscarlo. todo esto que dices tú, porque como dices tú, si en una guerra logran mantenerse gracias a ser solidarias, bueno, pues también hagámoslo cuando no hay guerra, ¿no? Seamos Eso solidarios, es. ¿no? Como mujeres en ILAFEL es una de las cosas que intentamos, ¿no? Esta sororidad, entre mujeres, apoyarnos entre mujeres, pues ayudarnos de la manera que cada quien puede hacerlo, pero sobre todo ayudar a estas mujeres, pues, que están más vulnerables, inmigrantes que llegan a España con muchas dificultades, ¿no? Y bueno, pues, que sepan que para eso estamos y que podemos apoyarlas. Así que, bueno, María, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación pues, más que una entrevista, hablar con nosotros este día, charlar esta charla que ha sido muy amena y que te agradezco muchísimo. Y bueno, pues a lo mejor en otra ocasión seguimos hablando de estos temas porque seguramente tendrías muchas cosas que contarnos. Pues un placer para mí también. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, María, nuevamente. Bueno, pues a todas las personas que nos están haciendo favor de escucharnos y de vernos, pues aquí las dejo con estas reflexiones que hemos hecho en este momento con María. Y bueno, pues recuerden que hemos retomado nuestras entrevistas, así que síganos, denos un seguimiento en el canal de YouTube y recuerden inscribirse para que reciban todas nuestras notificaciones. Muchísimas gracias, gracias a todas y les quiero recordar lo que siempre les digo. Si dejan aparcado el día de hoy ese cambio significativo que requiere su vida, nunca lo harán. Recuérdenlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.